המשיח יבוא פתאום, לטעום לאור אור לא סתם אור גדול, מתוך החושך, זה נקרא כי יתרון האור מן החושך, שהאור בוקע מתוך החושך, החושך פועל יתרון בתוך האור, כי יתרון האור מתוך החושך. תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בסכנה. תתעורר, תתעורר, כי אתה נמצא בחושך. איזה יופי, כולם! יפה, יפה, החוויה הנפשית, קוראים לזה הזזה עצמית, שפתאום האדם זז כל התוקף מהמקום הקדום שלו, הראשון שלו, ששם הוא יש דבר נפרד בפני עצמו, נותק מהאלוקות, מהקדושה, הוא בבת אחת זעזוע, הזעזוע קוראים הזזה עצמית, הוא נכנס למקום טוב, מקום שעומד מול השם. Shalom Alejem, bienvenidos, buena semana, ¿cómo están todos? Estamos en la semana próxima a Yud Shvat. Comenzamos la Perashá Beshalach, la salida de Egipto. Estamos cerca de Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles. Un montón de cosas buenas. Hoy tenemos un programa bastante largo, así que vamos a comenzar ya. Esta Shabbat leímos Perashat Bo. Bo en hebreo significa Bo, venir, ven al faraón. En la Perashá anterior leímos acerca de las 7 plagas,
En la perashá anterior hablamos acerca de las 7 plagas, con que comenzó Akadosh Baruj Hu a castigar a Egipto para que deje salir al pueblo de Israel. Y esta semana estamos con las 3 plagas últimas. Decíamos que estamos en las 3 últimas plagas de las 10 correspondientes a las plagas de Egipto. Las 7 primeras corresponden en Kabbalah a los 7 atributos del corazón, desde Gesed hasta Malhut, Zeir Anpin, Benukva, comenzando por la sangre. Y esta semana tenemos a las langostas, a la oscuridad y a la muerte de los primogénitos. Estas 3 plagas evidentemente corresponden a los tres atributos mentales. Entonces, dice Akadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu, ven al faraón. No le dice, ve al faraón, sino que le dice, ven. Y cuando uno dice bo en hebreo, quiere decir ven para aquí. Ven conmigo, yo te voy a acompañar. Porque para poder salir del exilio, salir de verdaderamente la oscuridad en que una persona se encuentra, o un pueblo, o un país, o el mundo en general, para salir del exilio, además de refinar sus cualidades emocionales, tiene que sobre todo ocuparse de cambiar la mentalidad del exilio, transformarla en la mentalidad de la redención. Y en eso nos estamos ocupando, porque ya estamos después de las 10 plagas, en la generación en que nos encontramos. Ya está todo rectificado y tenemos que volver a repasar y repasar una y otra vez para abrir los ojos. Y esa apertura de los ojos es una cosa voluntaria, es una acción consciente que tiene que hacer la persona, independientemente de dónde vino y la situación en que se encuentre. Porque tiene que saber que su pensamiento, su habla y su acción ya está preparada para cambiar. Hay veces que la vida tan agitada que tenemos, estamos constantemente preocupados por las noticias, por las situaciones del mundo en general, económica, las guerras, la ecología, el futuro del mundo, la ciencia, la familia. Cosas para preocuparse nos faltan, pero tenemos que saber que todo eso es nada más que una distracción. Entonces, así como cuando uno está todo el tiempo pendiente del celular y del WhatsApp y contestar y constantemente, o algunos están pendientes del banco, de su empresa,
o de cualquier cosa que lo lleva a su adicción, tienen que tomarse un momento, salir de la situación en que se encuentra y decir, yo no soy esa situación. La situación es donde yo estoy colocado, entonces tengo que ver quién soy yo, para qué me pusieron aquí y cuál es mi verdadera finalidad. En este momento, y para eso un poco utilizamos las clases estas, las utilizamos para meditar y para salir un poco de la situación en que nos encontramos y tratar de pensar una realidad diferente. Una realidad, como nos propone la Torá, una realidad rectificada, y como dice el Rebbe Maharaj, el cuarto Rebbe de Chabad, Trach gut vetain gut, piensa bien y va a estar bien. Entonces, le decíamos que hoy tenemos 3 tópicos importantes. Uno es la parashá de la semana, otro es Yud Shvat, que es la fecha en que el Rebbe comenzó su reinado y el Rebbe anterior se elevó. Y además, la semana que viene, hoy estamos en 7 de Shvat y la Tu B'Shvat, el 15 de Shvat, faltan 8 días, pero vamos a estudiar algunas halajot. Entonces, vamos a comenzar con las halajot de Tu B'Shvat, así no se nos hace tarde, no nos quedamos fuera del lugar. ¿Qué es Tu B'Shvat? Es el año nuevo, el Rosh Hashanah de los árboles, especialmente de los árboles frutales. Por eso está dicho, Ki Adam u Etz Hasadeh, porque el hombre es como un árbol del campo. Se refiere específicamente al árbol que da fruto, porque el árbol que da fruto no solamente tiene sombra, tiene madera para construir, para hacer leña, sino que además da fruto, y ese fruto, además de tener una semilla que sirve para volver a reproducirse, ese fruto sirve para alimentar a los demás, sirve para dar vida a otros que no son de su especie, sino que están por encima de ellos. Los animales que se alimentan de ese fruto y el ser humano en especial. Y así el hombre que está en este mundo realizando una tarea tiene las mismas características, tiene sus raíces, de donde proviene, tiene su vida propia, tiene sus descendientes, sus ramas, y esas descendientes no solamente son los hijos, sino que son las acciones, las buenas acciones que realiza. Entonces esos frutos son el resultado de toda su vida, y es lo que va a quedar de él cuando esa alma deje el cuerpo y el cuerpo vaya a la tierra de vuelta. Entonces, esos frutos que da el hombre sirven para la creación y sirve para que Dios se alimenta de los frutos que nosotros hacemos. Entonces, se llama Rosh Hashanah Leilanot. En hebreo, también, árbol. En hebreo, árbol, se dice Etz, o se dice Ilan. Entonces, Etz o Ilan. El plural es Etzim y el
Vamos a ponerlo mejor. Entonces, Etz es el árbol en general y la Not se refiere a los árboles frutales en especial. Entonces, nosotros sabemos que todo el tema de los árboles tiene mucho que ver con el año de Shemitah. Todo árbol, los 3 primeros años que da fruto, esos frutos no pueden ser utilizados, son como la orlá, son como el prepucio que tiene que ser retirado, que no puede ser utilizado, que es impuro. Se deja caer, se destruye, se deja que vuelva a la tierra. El cuarto año, el fruto tiene que ser entregado al Cohen, tiene que ser entregado al Beit HaMikdash, al servicio a Dios. Como nosotros no tenemos Beit HaMikdash, entonces no puede ser entregado. Entonces puede ser redimido, también en la época del Beit HaMikdash era redimido, a través de dar una donación, dar una truma. Y ese es uno de los motivos también por los cuales los chicos acostumbramos a no cortarles el pelo hasta los 3 años, y después de los 3 años se deja la PA, se deja parte del pelo crecer a los costados del cabello. Entonces, todo aquel que planta un árbol en su campo, sus frutos están prohibidos de comer y tener beneficio, no solamente comer, tampoco se pueden vender, no puede tener ningún beneficio durante los 3 años primeros. Y el 4.º año, entonces lo redime con el Cohen. Y entonces ahí sí esos frutos se pueden comer. Entonces, algunos piensan que, así como el Rosh Hashanah de Tishrei es un día de expiación, un día de juicio, también el día de Rosh Hashanah de los árboles es un día de juicio, pero en realidad no es así. El día de Rosh Hashanah de los árboles no es el día en que se juzgan a los árboles, sino que es el día en que se considera que ese árbol corresponde al día anterior o al día siguiente. Porque el día que se juzga a los árboles es Shmini Atzeret, es el último día que viene después de Sukkot. Ese es el día que se juzga a los frutos de los árboles, o los árboles frutales. Con respecto a la prohibición de comer la orlá, el fruto de los 3 primeros años, eso es estrictamente en la tierra de Israel. Esa es una restricción de la Torá escrita, y en el exterior eso es lo que se llama Alajá Moshe Misinai. Eso lo establecieron los Jajamim a partir en la Torá oral. Entonces, lo que se acostumbra es que en la tierra de Israel eso se hace con todos los árboles frutales, y en el exterior solamente con el fruto de la vid, o sea, con la uva. No se hace con todos los árboles, todas las frutas en el exterior. Por eso, cuando uno va al exterior y come fruta del lugar, no tiene que preocuparse por dónde creció y cuántos años tiene. Pero sí cuando vive en la tierra de Israel. Entonces, hay muchos asuntos que hay que saber. Porque en Rosh Hashanah, todo lo que sale después del 15 de Shvat corresponde al año siguiente, y todo lo que había ya crecido antes del año
del 15 de Shvat corresponde al año anterior. Y entonces, ¿qué importancia tiene esto? Tiene esta importancia, como dijimos antes, con respecto al año de Shemitah, porque en el año de Shemitah, además de la orlá, no se pueden utilizar los frutos. Ahora vamos a hablar de la fiesta, por ahora estamos hablando de la ley con respecto a qué se hace con los frutos. No hablé nada de la celebración todavía. Por un lado está la celebración y por otro lado está la parte alágica que explica qué se hace con los frutos y cuál es el origen de todo esto. Entonces, además de separar lo que es de un año y del otro, y esto es importante sobre todo para el año de Shemitah, todo lo que salió hasta Tu Bishvat no se puede utilizar porque corresponde al año anterior. Es para una fecha fija, porque si no, no se sabe cuándo es. Y aparte, posiblemente haya árboles cuyo fruto ya antes de Tu Bishvat ya pertenezca al año siguiente y su fuerza no haya venido del agua del año de Shemitah. Pero como hay tantas distintas especies y tantos distintos criterios, entonces los Jajamim establecieron que una fecha límite que es en el cuarto mes, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, en el quinto mes, el 15 de ese día, 4 meses y medio después que termina el año, entonces se considera que ya todos esos frutos que vienen después ya no tienen nada que ver con el año anterior. Pero no solamente eso, sino que también cada año aquel que cultiva en general y en particular con respecto a los frutos, tiene que dar lo que se llama Trumot u Masrot. Trumot Trumot y Masrot son el porcentaje de la cosecha o de los animales o del fruto del árbol que se da como donación a los levitas, a los Kohanim y a los pobres. Entonces, hay lo que se llama la trumá en general que se da para el servicio del templo, y además está el maaser. El maaser que, como su nombre lo dice, viene de Eser, es el 10%. Entonces, se hace la separación del 10% de los frutos en este caso. Entonces, ¿cómo se hace la separación de los frutos? La separación se hace durante 6 años. Está el Maaser Rishon. Esto se hace, por supuesto, solamente en la tierra de Israel. Maaser Sheini. Y está el Maaser Oni. Entonces, estos tres, el Maaser Rishon se da al Kodesh, a los Levim. El Maaser Sheini se da también al Kodesh, a los Kohanim. El Maaser Oni quiere decir pobre, necesitado. Entonces, ¿cómo es el asunto? Hay 6 años donde se reparten todas estas cosas. Todos los años se reparte Maaser Rishon, del 1 al 6. Luego, el año 1 después de la Shemitah, o sea, nosotros ahora estamos en el año primero de la Shemitah. Termina el año primero y entonces ese día se hace un recuento, un porcentaje, o mejor dicho, a medida que va haciéndose la cosecha se va separando un porcentaje por la recolección de los frutos. Entonces el primero, el segundo, el cuarto y el quinto se da el Maaser Sheini. Y el Maaser Ani se da el tercer y sexto año.
¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, para saber qué es lo que hay que dar cada año, porque una de las leyes es que no se puede mezclar las cosechas de un año con las cosechas del año siguiente, entonces tenemos que saber cuándo un fruto corresponde a un año anterior o al año siguiente. Y ese es el 15 de Shvat. ¿Y cómo definimos qué fruto es y qué fruto no es? Hay dos formas de saber cuál fruto pertenece y cuál no. Hay uno que es cuando después que salen la flor es fecundada y empieza a crecer el fruto. Entonces, cuando ya se distingue que hay un fruto, que la flor se está transformando en un fruto, es pequeño y todavía no está maduro, pero ya se ve un fruto, entonces eso que salió se considera que ya pertenece al año siguiente. Hay otra opinión que dice que tiene que tener por lo menos un tercio del tamaño del fruto maduro. Entonces, en general se toma la primera opinión. Cuando ya se ve que ese fruto, que la flor está fecundada y empezó a crecer el fruto, eso ya se considera que pertenece al año que comienza. O sea, si estamos el 14 de Shvat y ya salió ese fruto, eso corresponde al año anterior. Entonces, cuando esté maduro y lo cortemos, eso todavía corresponde separar el 10% de lo que era del año anterior. ¿Ok? Por supuesto no se va a cortar en ese momento porque todavía no está listo. Hay que señalarlo y hay que ver, hay que esperar hasta que esté listo. Si eso recién apareció después del 15 de Shvat, entonces eso corresponde al año siguiente y va a ser contado para separar el 10% o la trumá para el año siguiente. Entonces, este es es bastante complicado, porque una cosa es decirlo y otra cosa es ir al campo y hacerlo, no es fácil. Entonces tiene que haber gente experta, tiene que haber rabinos que estén a cargo, mashgichim, y bueno, por supuesto en nuestra época esa parte no tiene tanta vigencia porque no se da al Cohen. Pero de todas maneras, los agricultores de la tierra de Israel, los que son religiosos, siguen conservando esa costumbre para practicar y para que cuando venga Mashiach y esté el Beit HaMikdash estén todos preparados y se siga haciendo como corresponde. Entonces, como decimos, este día es un día de fiesta, un día festivo, pero no es como los Shloshah Regalim o como Pesach, Sukkot, Shavuot, tampoco es como Rosh Hashanah. Es un día laborable como todos, pero ese día no se hace Tajanún, cuando se hace Tefilá no se hace el Vidui, ¿cómo se dice Vidui en castellano? La confesión y todos los aspectos que tienen que ver con eso. Entonces se considera como que es un día festivo en ese sentido. Y eso ya comienza desde Minjá del día anterior, así que la semana que viene va a ser el domingo a la noche, que comienza Su Bishvat. El domingo a la tarde ya en la plegaria de Minjá no se dice Tajanun. Y bueno, y si eso cae en Shabbat, tampoco estoy diciendo otras cosas que se diría en caso de que nos quede un día festivo. ¿Cuáles son las costumbres? Y esto es lo que le gusta a todos y lo que sí se puede hacer en todos lados. Se comen frutos de las distintas especies que vienen del árbol. También se acostumbra comer de las especies que vienen, los frutos de las plantas, como pueden ser las frutillas, el melón, la banana, que no son de árboles. La bendición es Boré Pri Adamá, pero igual se acostumbra a comerlo como fruto de la tierra.
nosotros no hacemos un seder, un plato y distintas cosas. Tampoco estudiamos cosas en especiales en ese día. Simplemente hacemos una mesa con distintas frutas y especialmente con las frutas con que es alabada la tierra de Israel, que son, como ustedes saben, aquí lo tenemos, las uvas, los higos, la granada, la aceituna y los dátiles. ¿Ok? Lo tienen, todos lo tienen eso, ¿no? Vamos a anotarlo aquí. Entonces, hay un cierto orden: uva, higo, granada, oliva y habíamos dicho tamar. ¿Cómo se dice tamar? Dátiles. ¿Cómo sabemos que estas son las 5 especies? Hay un pasuk en la Torah que dice que la tierra de Israel es una tierra que emana leche y miel. La leche y miel corresponde a la leche del higo y la miel de los dátiles. Pero aparte dice que es una tierra de Seorá, que sería la cebada o la avena, Seorá y Jitá, que es el trigo, y uva, higo, granada, oliva y dátil. Por supuesto, no se cuentan la avena y el trigo dentro de los frutos, porque no son frutos de árboles, pero sí es importante saber cómo es el orden si uno está frente a una mesa donde hay pan, donde hay otros elementos que uno come, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, hay una regla general y es que cuando uno va a decir una bendición, por supuesto, cuando uno está celebrando, festejando Tu Bishvat, toma las frutas cada una y dice una brajá antes de comer. Y también se acostumbra a decir Heyano. Hay una bendición que es respecto al fruto, que es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam boré pri haetz, que creó, bendito eres tú, Señor Dios del universo, que creó el fruto del árbol. Y además, cuando hay en varias ocasiones en que celebramos algo nuevo, como una ropa, o la casa, o el bar mitzvah, o compramos un auto, o un reloj importante, cuando compramos algo que merece la pena bendecir a Dios, una bendición especial, o en este caso, cuando llegamos al momento, también decimos Sheheyanu cuando estamos en la Sukkah, cuando llegamos a distintas ocasiones a festejar, y en este caso también decimos Sheheyanu por el fruto, por un nuevo fruto. Entonces comemos un fruto del año nuevo, que haya crecido no de la cosecha anterior, sino de la cosecha de este año, un fruto que tenga que ver con estas 5 especies. Comenzamos por eso. Y si es posible que haya crecido en la tierra de Israel. En caso de que no haya crecido en la tierra de Israel, también se puede decir Sheheyanu.
Por supuesto tiene que haber crecido en un árbol, porque si no, no decimos Boré Priaet, sino que decimos Boré Pri Adama, que creó el fruto de la tierra. Y antes de comer, decimos la brajá con el fruto en la mano. Primero tenemos que revisarlo, cortarlo para que no tenga ningún gusano ni tenga nada que esté feo, porque si no, vamos a decir la bendición y después cuando lo vamos a comer vemos que no sirve, estamos diciendo una bendición en vano. Entonces, siempre las bendiciones se dicen cuando uno está seguro que va a hacer eso por el cual bendijo. Cuando uno va a tomar agua, toma un vaso, lo llena de agua y se cercioró que esa agua vino de un lugar correcto, que no le va a hacer mal, etcétera, etcétera. Dice la bendición y la toma. Y acá también hay distintas frutas y cada fruta hay que revisarla como corresponde. Cuando por ejemplo, tenemos una uva, o tenemos una granada, o tenemos un dátil, cada una tiene distintas formas de ser revisada. Cuando tenemos una uva y esa uva está pegada a la ramita, al racimo, y vemos que está sana, que no hay insectos, no hay ningún bicho, entonces la podemos comer entera. Pero en general, las frutas para comerlas, primero las abrimos y revisamos que adentro no tengan nada. La granada, por supuesto, hay que abrirla, y si uno la quiere decir la bendición Boré Priaet, tiene que comerla sin exprimir. Si uno quiere tomar el jugo, ya el jugo tiene otra bendición, es Shakol ni Abidbaro, porque ya perdió la forma. Si uno quiere decir la bendición sobre la granada, tiene que abrirlo como está abierto aquí, la corta en trozos, la abre, revisa que esté todo perfecto, sobre todo en esta zona de aquí, que es donde está abierto, y por donde pueden entrar bichos, entonces tiene que cortarlo y abrir bien. Lo mismo la manzana a veces uno la abre, por afuera está bien y cuando la corta adentro hay un gusanito que está viviendo. Entonces, en general, si eso que está ahí adentro no afectó a todo el fruto, y el fruto es grande, entonces si hay un gusanito o hay alguna parte que no está buena, se puede cortar todo lo que está malo, y siempre se corta por lo bueno, como ustedes saben. Entonces el resto se puede comer, pero siempre hay que cerciorarse de que lo que uno está comiendo no tenga cosas que le impidan comerlo. La granada entonces se corta en porciones, se abre y se revisan los granos. Cada año, si alguno de ustedes no lo hizo, está dicho que el judío está lleno de mitzvot, de méritos como la granada, y entonces se acostumbra a contar y a veces se encuentra que dentro de la granada hay 613 granitos. Entonces se toma algunos granos o se toma una porción como esta, se dice la bendición, Sheheyanu, se dice primero la bendición de la fruta, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri ha'etz. Luego, antes de comer, se dice la verajá de Sheheyanu. En este caso, ustedes saben que entre la bendición y la realización del acto que uno está bendiciendo no hay que hablar. Pero no hay que hablar cosas que interrumpan, que no tengan nada que ver con el asunto que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando hacen el Tilat Yadayim, se lava las manos para comer, entre que lava las manos y dice una bendición por la lavado de las manos y después va a la mesa a sentarse para comer el pan, a veces toda la familia, hasta que se lavan todos, se tarda un poquito. Aquellos que tienen que esperar, o la persona desde que se fue a lavar hasta que se va a sentar y dice la bendición, no puede hablar y no puede ocupar su mente en cosas que no sean el tema que está haciéndolo. Porque puede ser que diga la bendición y el lavado de las manos que está hecho para comer pan, y
y después de repente empieza a ver otro asunto, se olvida y entonces dijo una bendición en vano. Entonces lo mismo aquí. Pero cuando uno está haciendo algo que corresponde a esa acción por la cual bendijo, eso se puede hacer. Por eso se puede decir Sheheyanu entre la bendición de la comida y la comida misma. Entonces decimos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Sheheyanu Veikimanu 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 las man hace. Bendito eres tú, Hashem, dueño del universo, rey del universo, Sheheyanu, que nos dio vida, Veikimanu, y nos mantuvo o nos hizo existir. Veigiano, y nos hizo llegar las manos a este momento. Entonces después se puede comer. El dátil es importante abrirlo al medio, sacarle el carozo, sacarle la semilla de adentro del dátil y revisarlo. En general, ¿cómo se revisa si hay gusanos? Hay frutos que tienen un gusano muy chiquitito que no se ve enseguida. Entonces hay que dejarlo quieto a la vista y si vemos que algo se mueve, entonces ese dátil no se puede utilizar. ¿Ok? Ahora, habíamos dicho que hay que mantener un orden de acuerdo a cómo está escrito en la Torá. Primero se come la uva, después el higo, la granada. No hace falta decir Boré Priaetz. Si tienen frente a uno todos los frutos que va a comer, no hace falta hacer bendición por cada uno de ellos. Pero si tiene del árbol, dice por un lado, y si dice de la tierra, como frutillas, o banana, o melón, como decíamos antes, entonces dice la otra bendición, pero no tiene que decir Sheheyanu por los frutos de la tierra, solamente por los del árbol. Ahora, habíamos dicho que hay también avena y trigo, pero que no se dice Sheheyanu porque la avena y trigo es el año nuevo, corresponde al año nuevo de Tishrei. No estamos hablando de esto. La separación del maaser y de todas las porciones que se donan, eso se realiza entre Pesach y Shavuot. La avena se hace después de Pesach y después de Rosh Hashanah. No, perdón, después de Pesach, y la del trigo se hace en Shavuot. Y el año nuevo se juzga en Rosh Hashanah, en Tishrei. Pero ¿qué pasa cuando estamos comiendo? Cuando nosotros comemos, la avena y el trigo pueden estar en distintas preparaciones. Si yo como un alimento que está hecho con harina y tiene la característica de pan, entonces digo la bendición a Motzileh Minaretz. Y esto corresponde a las 5 especies. Hay 5 clases de trigo que no hay que confundir con las 5 especies de frutos. Hay 5 especies de cereal por los cuales se bendice a Motzileh Minaretz o Mezonot. Hay dos tipos de preparación. Si es pan o si es una masita, si es una torta, una galletita. Si es pan, se dice Amotzi Lechem Min Haaretz, el que extrae el pan de la tierra. Bendito eres tú, Señor del universo, que saca el fruto, que extrae el pan de la tierra. Si es una preparación que tiene
más cantidad de azúcar, de jugo o de otras cosas que agua, y es dulce, entonces eso ya se llama mezonot. Mezonot quiere decir alimentos. Entonces es una bendición que se dice: bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios Rey del Universo, Boré Minei Mezonot. Es parecida a la de las frutas, pero en vez de decir Boré Priaet, se dice Boré Minei Mezonot, que crea diferentes alimentos. Entonces, ¿cuáles son los cereales por los cuales hay que decir estas dos brajot? Los cereales por los cuales se dice estas dos brajot son, como dijimos recién, la avena, el trigo, la cebada, el centeno y el trigo sarraceno. En hebreo, ¿cómo se llama esto? Seorá. Gita. Grisin. No, perdón, no cebada. Shibolet Shual. Avena. Ah, no, me confundí aquí, acá está el problema. Entonces, Seorá es centeno y vamos a decirlo en hebreo si no me acuerdo. Seorá, Gita, Shifón, Shibolet Shual, y Grisin. Entonces, está la avena, que es el alimento animal, está el trigo, está el centeno, está... ¿por qué me confundo tanto? Ah, no, claro, Seorá es el shifón es el centeno y la avena es el grisin. Y esta es la cebada. Esos son los 5 cereales por los cuales se hace pan y se dice mezonot o motzi. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una mesa con los distintos alimentos estos? ¿Cuál es el orden? Primero se come el pan. Primero se hace la bendición y todo lo que haga falta se come el pan y después se comen las frutas. Primero se bendice por el pan y después se bendice por las frutas. El trigo sarraceno es el Shibolet es la avena y el trigo sarraceno es el juzmín. Acá está, ahí ya salió. Entonces, el pan que está hecho con la mayoría de agua y se come como pan, hay una diferencia entre los sefaredim y los ashkenazim.
si para los ashkenazim el pan, aunque esté dulce, si se lo hizo para bendecir, para hacer una jalá, por ejemplo, la jalá dulce para nosotros es hamotzi. Para los sefaradim, en Shabbat solamente es hamotzi, pero dentro de la semana es mezonot. Para nosotros es hamotzi toda la semana. No vamos a entrar ahora en las leyes de cuál es la diferencia entre hamotzi y mezonot, pero en general les digo, si es una torta con azúcar, dulce, crema, frutas, o es un pan simplemente que se le puso mucho azúcar para comer, con un café, o que no es para hacer hamotzi, eso es Nicolé Miné Mezonot. Si se lo hizo como pan, para comer, hay diferencia en lo que es el pan y lo que es un postre. Un bollo, un bolluelo, no sé cómo se dice en cada país. La espelta es el trigo sarraceno, sí. Entonces, después de hacer hamotzi o de comer el mezonot, se va a comer las frutas. Las frutas también habría que comerlas en el orden en que está escrita en la Torá, pero si uno prefiere uno en vez del otro, puede comer el primero, el que desee, el que más le gusta. Y después están los alimentos que no son ni adamá, ni aetz, ni mezonot ni hamotzi, que son el resto de los alimentos, como el agua, la bebida, las bebidas alcohólicas, la carne, la leche, el queso, también los champiñones. Incluso si yo como un cereal, pero que no está cocinado y que no está hecho para hacer en forma de pan, entonces eso puede llegar a ser incluso sheakol o borepri adamá, depende de cómo esté preparado. Entonces cada cosa tiene sus requisitos. Yo le hablo acá en general, como se come normalmente. Una fruta que está hecha jugo, por más que uno sepa que ese jugo salió de determinada fruta, como ya perdió su característica, su forma, entonces se hace la bendición sheakol. Los hongos, los champiñones y en general la mayoría de la fruta enlatada que viene cocinada, cuando uno cocina, entonces baja una categoría. Cuando uno come un fruto, por ejemplo hay latas de ananá o de durazno en almíbar, ensaladas de fruta, cuando uno lo come incluso ya tiene tanta azúcar que perdió un poco no solamente la forma, sino el gusto. Entonces ya hay que decir sheakol también por esas frutas con conserva. Cuando uno come una mermelada, por más que sea mermelada de fruta, es sheakol, la manteca. Bueno, en general estamos hablando, y así festejamos Tu Bishvat. Entonces, la semana que viene, antes de Tu Bishvat, acá me acordá que hablemos un poquito de vuelta sobre este tema del orden de las brajot, porque hay más cosas para decir. Vamos a recordar un poquito. Bueno, muy bien. Ya se nos fue la clase casi. Entonces vamos a hablar un poco de la Perashá. La Perashá de esta semana es Perashat Bo. Y decíamos que es la segunda parte de las plagas. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Baruch Hashem, cada vez somos más, así que es una alegría. Un segundito. Que vamos a tener actividad en el WhatsApp, estén atentos todos. Entonces decíamos que hoy vamos a estudiar en el Zohar, hoy a la noche, una parte muy interesante de esta Perashat Bo, que es la parte en que
se prepara al pueblo de Israel para atravesar ese momento tan terrible que es la plaga de los primogénitos. Entonces, la plaga de la oscuridad y los primogénitos, porque son dos plagas que tienen que ver con la muerte directa. Entonces, para que aquellos que quieren salvarse de esto, de estar con Dios, Dios les ordena poner sangre en las gambas de las puertas. Entonces, decíamos que en la octava plaga, que es la segunda parte, la segunda perashá, donde se habla acerca de las plagas con que Akadosh Baruj Hu hace castigar a los egipcios, pasa algo diferente a lo que pasó hasta ahora. Cada vez Dios le decía a Moshe que vaya al faraón y le diga que deje sacar al pueblo y que le iba a endurecer su corazón. Entonces después de cada plaga, que él decía sí, vete, de repente se arrepentía y le decía no los voy a dejar ir. ¿Por qué? Porque Dios le endurecía el corazón. ¿Para qué, dicen los sabios, le endureció el corazón? Para que reciba castigo. No lo podía haber hecho una sola vez. ¿Por qué lo tuvo que hacer 10 veces y más todavía? Después de las 10 plagas y que el pueblo salió, dejó salir al pueblo también. Cuando el pueblo salió, el faraón se arrepintió y lo fue a buscar de nuevo. Porque está dicho, Akadosh Baruj Hu castiga a los malvados, y esa noche, cuando Dios castiga a los malvados, le da una orden al ángel de la muerte para que salga y castigue a todo el que está ahí. Entonces, la perashá de esta semana comienza diciendo: ve al faraón, porque los he hecho obstinados a él y a sus consejeros para poder demostrar estas señales milagrosas entre ellos. Y entonces podrás confiarle a tus hijos y nietos cómo puse en ridículo a los egipcios y cómo ejecuté señales milagrosas entre ellos. Entonces ustedes se darán plenamente cuenta de que yo soy Dios. Y entonces Moshe se asustó, porque esta vez no era como las otras veces. Porque esta vez, si el faraón se negaba, entonces ya no iba a volver. A partir de ese momento le va a decir: ya no verás más mi cara. ¿Y cuál era la diferencia? En este momento, Dios le dice a Moshe que vaya y entre al palacio del faraón, no como hasta ahora que estaba afuera, donde estaban todos sus consejeros, que vaya al palacio del faraón y entre a su cámara más íntima, y allí, donde se escondió el faraón para no recibir más a Moshe, ahí iba a ir y iba a decirle estas cosas. Entonces, una cosa es estar junto con todos los demás, estar hablando con el faraón afuera, pero ir a ese lugar más íntimo, donde el faraón es fuerte, donde es como la raíz, la fuente de toda oscuridad y maldad. Entrar ahí es algo muy difícil. Y así pasa también con el ser humano. Cuando nosotros queremos enfrentarnos a nuestros asuntos cotidianos, entonces tenemos cierta capacidad para enfrentarlos y quizás cambiar. Pero cuando queremos entrar a cambiar aquellas cosas que están muy arraigadas dentro nuestro, aquellas cosas que tenemos que rectificar y que durante muchos años nos estuvimos entretuviendo en superficialidades, entonces
ahí ese lugar tenemos que ir y tenemos mucho miedo de entrar. No porque Akadosh Baruj Hu no nos acompañe. Moshe Rabbeinu sabía que Akadosh Baruj Hu lo iba a acompañar, pero tenía miedo de no hacer bien lo que tenía que hacer. Nosotros cuando tenemos que ocuparnos de nuestras bajezas, en realidad no nos molesta tanto el hecho de pensar si lo hacemos bien o mal, sino que el problema nuestro es un problema de fe. Cuando nos enfrentamos a la maldad, tenemos más miedo de la maldad que de Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando uno tiene más miedo de las cosas de este mundo que de Dios, entonces tiene miedo de fallar. Pero cuando uno es enviado por Dios a realizar algo y sabe que Dios está manejando todo, entonces uno ya no se preocupa por si Dios va a hacer algo o si Él es el que maneja todas las cosas, sino que se preocupa por la responsabilidad que tiene uno, que Dios le dio, porque Dios me dio una responsabilidad a mí, que es diferente a todas las responsabilidades de todas las demás personas, y que la dejó puesta en mis manos, me dio libre albedrío para hacer lo que Él me está pidiendo. Entonces en ese momento yo tengo miedo de hacer eso de forma errónea, de caer, y no porque tenga fe, porque todo el mundo sabe que Dios existe, pero la idolatría es justamente saber que existe Dios, pero que puede haber algo además de Dios. Entonces en esos momentos uno tiene que saber, tiene que acordarse de esta perashá, y saber que cuando Dios nos manda una tarea por la cual nosotros, una tarea goralí se dice en hebreo, una tarea que de eso depende la vida nuestra, o la vida de mucha gente, o depende el futuro de algo muy importante, Akadosh Baruj Hu no te dice ve y hazlo, te dice ven, vamos a hacerlo. En ese momento es cuando tenemos que saber más que nunca que Akadosh Baruj Hu está con nosotros y que si nosotros no sabemos o no estamos muy seguros, tenemos que pedirle a Él, saber que Él está con nosotros del lado nuestro. Y más todavía, explica Hasidut sobre este asunto, que cuando Moshe entró allí, no se encontró con el faraón, con la maldad, sino que se encontró con la oscuridad suprema que está antes de la luz, que es la esencia infinita de Dios. Entonces, cuando uno piensa que cuando llega al fondo de la cuestión, entonces se va a encontrar con la maldad que hay dentro de uno, no. En el fondo, en la raíz de nosotros mismos, como seres humanos, hay bondad, hay amor. Entonces no tenemos miedo de ir hasta el fondo, de saber nuestra relación con nuestros padres o nuestros hermanos, o por qué en determinados momentos fallamos y por qué hicimos tantos errores en la vida. Todo eso lo hicimos justamente porque nos mantuvimos en forma superficial. Pero si queremos transformar todo eso, rectificar todo lo que pasó, y como dice el Hasidut, hacer una teshuvá, un arrepentimiento tan grande, que todas esas cosas que hicimos no solamente las expiamos, sino que en realidad se transforman en algo bueno, como diciendo, llegué hasta aquí y ahora estoy haciendo algo bueno, tengo que pagar por todo lo que hice, no. A pesar de todo lo que hice, a pesar de todas las pruebas y todas las fallas que tuve, Dios me puso en este lugar. Entonces, cuando uno llega al final y se da cuenta cuál es el objetivo de todo eso y triunfa, entonces todos los escollos y todos los sufrimientos que hubo hasta ahora y todos los errores que uno cometió se transforman en bendición, se transforman en méritos. Y ese es el poder de la teshuvá, el poder tan grande de no tener miedo de ir hasta el final con lo que uno hace. En la tierra de Israel en este momento, el gobierno y la mayoría del pueblo tiene miedo de ir hasta el fondo, de seguir la Torá, de hacer un reino de Israel,
de dejar de lado todas aquellas amenazas que hay en el exterior, que son simplemente personas y manejadas por Akadosh Baruj Hu como el ángel que iba a matar. Simplemente tenemos que saber tomar de nosotros mismos y la sangre representa nuestra vitalidad y representa a Malhut. Malhut quiere decir lo más material, lo más bajo de nosotros, lo más concreto, nuestra acción. Por más que nosotros pensemos que hay problemas, que sintamos miedo, igual hay que salir y hacer. Entonces esa acción aquí abajo produce una gran acción en lo alto. Y eso es lo que está esperando Akadosh Baruj Hu que hagamos en este momento. Akadosh Baruj Hu no está esperando que seamos grandes intelectuales, ni que tengamos refinadas nuestras cualidades y amemos lo que corresponde y odiemos lo que no corresponde y sepamos exactamente qué es cada cosa, que tenemos que tratar de hacerlo. Pero Dios nos hizo de tal manera que en una vida no se puede corregir todo eso. Pero si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, aunque no entendamos del todo, aunque no lo sintamos del todo, pero lo hacemos, entonces Akadosh Baruj Hu completa todo el panorama, completa también el sentimiento y también el pensamiento. Y cuando lo hacemos y vemos el resultado, entonces se nos abre frente a nosotros todo un panorama, se nos abre, llegamos al fondo del túnel y vemos toda la luz, vemos la verdad y vemos cuál es el verdadero objetivo por el cual Akadosh Baruj Hu nos pide a cada uno algo. Cada uno y uno de ustedes tiene algo o varias cosas quizás que Akadosh Baruj Hu los puso para hacer allí. Y ustedes posiblemente, como yo, como la mayoría del mundo, se ocupan en cosas que no tienen importancia, en distracciones y no van al fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque piensan hay algunos piensan que el mundo se va a terminar, que la vida se va a terminar, que uno es preferible la satisfacción ahora y no la satisfacción dentro de un tiempo. Pero no, todo eso se consuela, todo eso se comprende una vez que se hizo y uno ve cómo Akadosh Baruj Hu da la respuesta a todas las cosas. Entonces, dejen de dudar, simplemente consulten y y averigüen, estudien, traten de hacer las cosas buenas. Eso no quiere decir que no se vayan a equivocar, se pueden equivocar, pero cuando uno tiene una buena intención, Akadosh Baruj Hu lo pone en el camino correcto y hace que aquellos errores se transformen en cosas buenas. Entonces, acá vamos a estudiar luego en profundidad qué significa esto de la sangre, porque no simplemente tenía que tomar esa sangre, sino que tenía que pintar con esa sangre las jambas de la puerta. Entonces acá pregunta el Zohar, ¿acaso Akadosh Baruj Hu no sabía quién correspondía a que salga de Egipto y quién no correspondía a que salga de Egipto? ¿Quién estaba a favor de Moshe? ¿Quién quería salir de la esclavitud y ir a la redención? Etcétera, etcétera. Akadosh Baruj Hu no sabe lo que hay en nuestro corazón. Por supuesto que Akadosh Baruj Hu sabe. Y Akadosh Baruj Hu mismo lo puso. Pero quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Quiere que nosotros exterioricemos aquello que Dios puso dentro nuestro. Y entonces Akadosh Baruj Hu, así es el título del Zohar que vamos a estudiar hoy, cuando nosotros hacemos pequeñas acciones reveladas, eso genera grandes acciones reveladas desde lo alto. Entonces, eso tiene mucho que ver justamente con Tu Bishvat. El Rebbe, el Moshe de nuestra generación, él hizo caso a Dios y fue y se enfrentó al faraón y nos dejó todo el camino abierto para salir de Egipto y para ir a la redención. Nos enseña todo el camino. Y eso es lo que festejamos este Yud Shvat.
Hoy de día es el 7 y a la noche es el 8. Vamos a Bezrat Hashem Blineder el Yom Shlishi, el día 3. Tenemos una Idvadut con el Rav Ginsburg de Yushvat. Entonces vamos a tratar de transmitir desde allí. Pero de todas maneras, queremos también darles una idea de lo que se trata este Yushvat. Yushvat, en el año 5710, eso fue hace 66 años, que se cumplen hoy, mejor dicho, este Yushvat, dentro de 2 días, se fue Istalek, en hebreo, cuando uno no dice murió, sino que dice Istalek. Istalek quiere decir que se elevó. Se elevó y se expandió y se fue al cielo. Se fue al cielo no quiere decir que desapareció, al contrario. Quiere decir que se elevó y ahora está más presente que nunca. Está no solamente presente en este mundo material, sino que está presente en todos los mundos. Porque si alguien está presente en los mundos espirituales, ¿cuánto más va a estar en el mundo material? Eso fue el Rebbe anterior, el Rebbe Yosef Yitzhak, el suegro del Rebbe de Lubavitch Shlita, y el 10 de Shvat, entonces, del año siguiente, del 5711, asumió en forma efectiva el liderazgo del movimiento de Chabad. Y como nosotros sabemos, el Rebbe es el líder de toda la humanidad, no solamente del pueblo judío. Él es el Moshe. Moshe no solamente se preocupa del pueblo judío y de aquellos que lo siguen, sino que se preocupa por todos. Y así dijo que esta vez la redención, nadie se va a quedar en el exilio. Él dijo, ningún judío va a quedar en el exilio, pero por la forma en que se preocupó de los Benei Noach, y tantas veces habló de cómo los Benei Noach, aquellos que cumplen con las leyes de la Torá, de acuerdo a cómo les corresponde, los 7 preceptos, y se acercan al judaísmo, y también, por supuesto, comprende a todas esas almas judías que están en cuerpos no judíos, que tienen que convertirse y tienen que salir como judíos del exilio. Aquellos que no son convertidos, vienen Mashiach, enseguida él con su olfato va a decir quién es judío, entonces enseguida no va a hacer falta conversión, no va a hacer falta ninguna cosa, él va a decir, vos sos judío, chao, listo, sos judío, no tenés que hacer ningún trámite en la Rabanut, no tenés que ir a hacer exámenes, no vas a tener que ir a dar plata a para que te diga sos judío, él va a venir a decir, vos sos judío, chao, no necesitas más. Entonces el Rebbe se preocupó por todo el mundo para salir ahora de la redención tal cual. Y eso es lo que estamos festejando. Festejamos que Akadosh Baruj Hu nos dio un Moshe en cada generación, y sobre todo nos dio un Mashiach, nos dio un Redentor, que es el Redentor primero, Moshe Rabbeinu es el Redentor último, es el Mashiach de la generación. Y como dijimos antes, todo depende de nosotros. ¿De quién depende que Akadosh Baruj Hu haga el acto grande que está arriba, que es la redención final? Depende de que nosotros abramos los ojos y hagamos nuestra propia redención. Y ayudemos a los que nos rodean a hacer su propia redención. Hacer la redención quiere decir estudiar Torah, hacer tefilá a Kadosh Baruj Hu y hacer buenas acciones. Y dentro de las buenas acciones implica un montón de cosas, todos los preceptos. Ayudar al prójimo, ayudar a uno mismo, cuidar la tierra. La ecología no está fuera de la Torah, al contrario. Si todo el mundo hiciera Shemitah durante un año, no dejara descansar la tierra, y si en Shabbat todo el mundo hiciera Shabbat y no utilizara tanta energía, ni autos, ni luz, ni luz extra, por supuesto, para las fábricas, etcétera, etcétera. Si hubiera
un día de silencio en el mundo. Entonces, la ecología, los ecólogos no tendrían que trabajar. Entonces, con este mensaje de plenitud, con este mensaje de aliento que nos trajo el Rebbe siempre, queremos también transmitírselo a ustedes, y que ustedes se lo transmitan, como está escrito en la Perashá de esta semana, y como leemos en la Haggadah de Pesach, que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, irán jóvenes y ancianos sin distinción, respondió Moshe, iremos con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y ganado, es fiesta para Dios, para todos nosotros, le dijo Moshe al faraón. Y entonces el faraón dijo, que Dios esté con ustedes al momento que los deje salir con sus hijos, deben darse cuenta de que serán confrontados por el mal. Pero no es así como será. Que vayan los varones a adorar a Dios, y si esto es realmente lo que quieren, con eso los hizo expulsar de su presencia. Ahí fue cuando se despidió Moshe del faraón y dijo, a partir de ahora no te veremos nunca más. ¿Qué quiere decir que no te veremos nunca más? Que por la acción del Rebbe, por la acción de Moshe, si nosotros nos conectamos a él, entonces vamos a dejar de ver eso que dijo el faraón, eso que dice la maldad, que no me vas a ver nunca más. Nosotros vamos a decir amén, que así sea, que no veamos nunca la maldad y nunca más nos tengamos que enfrentar con la oscuridad de la maldad, y que venga Mashiach ahora, Bezrat Hashem, y que nos lleve a la redención, a la tierra prometida, que en la época de la redención toda la tierra, todo el mundo va a ser Israel, y todo Israel va a ser Jerusalén, y todo Jerusalén va a ser el templo sagrado, y el templo sagrado va a ser el Kodesh HaKodashim, ese lugar donde Dios se revela, así van a estar todos revelados Bezrat Hashem, todos juntos con la ayuda de Mashiach. Nos despedimos, nos vemos dentro de menos de 3 horas en la clase del Zohar. Shavuot Tov, bendiciones de la tierra de Israel para todos ustedes.